La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El mismo día en que el gobierno de Israel ha acusado a Pedro Sánchez de ser cómplice de incitación al genocidio del pueblo judío por haber reconocido el Estado palestino, el mismo día, un nuevo ataque israelí ha matado a una veintena de personas en otro campamento de desplazados. Según la autoridad local, en manos de Hamás, este nuevo ataque israelí ha sido en Al-Mawasi, que hasta ahora se consideraba una zona segura. Israel, que niega esta matanza, no había ordenado evacuar a la población civil de esa zona. Nicolás Castellano, última hora. ¿Qué tal? Buenas tardes. A pesar de las imágenes y de los testimonios, de los datos del Ministerio de Salud palestino, que cifran 21 los muertos de momento por las bombas caídas esta tarde al oeste de Rafah, en una zona declarada como segura, el ejército de Israel ha negado hace unos minutos en un comunicado que hayan sido ellos los que han atacado en las últimas horas esta zona de Al-Mawasi. Todo en el día en el que uno de los portavoces de los soldados hebreos ha lanzado la teoría de que quizás la masacre de quemar vivos a 45 personas el pasado domingo no fue causada por las bombas lanzadas por los aviones israelíes. Hagari asegura que se está investigando para determinar cómo se pudo causar el incendio, pero creen que pudo producirse por explosiones en un supuesto arsenal que tendría Hamás en la zona. En Rafah, la entrada de los tanques y los ataques indiscriminados han obligado a la OMS a dejar solo un hospital operativo. Por ello, el portavoz del secretario general de la ONU ha vuelto a implorar esta misma tarde a Israel que abra los pasos fronterizos y deje entrar la ayuda humanitaria de manera urgente. Por cierto, esta misma tarde, Estados Unidos ha anunciado que paraliza la entrada de ayuda por el muelle construido por su propio ejército ante la inutilidad por el fuerte oleaje. Tenemos por delante 2 días más de calor. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, entre mañana y el jueves alcanzaremos las temperaturas más altas de este episodio y se traducirán en valores que solo a primeras horas de la mañana darán lugar a sensación de algo de fresco, pero durará poco. Mañana de nuevo día soleado en todo el país, pocas nubes, temperaturas máximas en todo el interior peninsular de 30 a 35 grados, superando con facilidad los 35 en el Valle del Guadalquivir, también en el río Guadiana a su paso por Extremadura. Solo en puntos costeros las temperaturas serán más bajas, pero aún así de 20 a 25 grados serán habituales. Hay media hora 25 deportes. Tony López, buenas tardes. ¿Qué tal, Neymar? Muy buenas. En Barcelona ya está Hansi Flick para firmar como nuevo entrenador del Barça, aunque eso sí, aún no lo ha hecho oficial el club azulgrana. Además, clasificados a la segunda ronda de Roland Garros, tenis, Jaume Munar y Alejandro Davidovich, y hoy empiezan las semifinales de Liga CB con el Unicaja UCAM Murcia. Pero hoy, desde las 8:30, programación especial desde el espacio All in One de CaixaBank, en un evento organizado por la Asociación Española de Radios Comerciales Radio Value. Habrá una programación conjunta y en directo con Dani Garrido, Paco González, Edu García, Pablo López y Mónica Marchante. Queremos agradecer profundamente este gesto, este paso tan importante. Es el representante de la Autoridad Nacional Palestina en España, Husni Abdel Guadez, que es agradeciendo el reconocimiento del Estado palestino aprobado hoy por el gobierno de Pedro Sánchez. El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina. Reconocimiento de forma coordinada con Noruega e Irlanda. El primer ministro irlandés es Simon Harris. Es un momento importante y creo que es un ejemplo para el resto del mundo de las acciones que cada país puede llevar a cabo para mantener viva la esperanza y el rumbo de una solución de 2 estados en un momento en el que otros están tratando de llevarla al olvido. Soy consciente de que hoy tomamos una decisión histórica en medio de la catástrofe que sigue teniendo lugar en Oriente Medio, aquí y ahora. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Emar? Buenas tardes. Tiraba Sánchez de solemnidad para anunciar una decisión que calificaba como histórica para alcanzar la paz en Oriente Medio. El reconocimiento del Estado de Palestina no solo es una cuestión de justicia histórica, con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina. Es además una necesidad perentoria si queremos entre todos lograr la paz. Y para el PSOE este es por ahora el principal y único paso. Siempre cuidadoso con la otra parte, Sánchez habla de Israel como pueblo amigo. Como he dicho antes, el reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible.
Y todo ello sin modificar las fronteras del 67 y con la Autoridad Nacional Palestina como interlocutor y socio en la región. Vamos a apoyar a la Autoridad Nacional Palestina en el proceso de reformas iniciado por su nuevo gobierno. La Autoridad Palestina es nuestro socio para la paz y va a necesitar de todo nuestro apoyo. Pero, Aimar, todo cambia al escuchar a los socios. Para ellos, este reconocimiento no solo llega tarde, como recordaban en Podemos, también es insuficiente. España pasa a ser el país 146 en reconocer a Palestina, lo cual ya da buena cuenta de lo tarde, ¿no?, que llega esta medida. También sabe a poco en Sumar, quienes ponen el foco en el papel del actual gobierno sionista y concretamente en Benjamin Netanyahu. Liderar en Europa la presión para la suspensión del acuerdo entre la Unión Europea e Israel. A los genocidas hay que aislarlos hasta que dejen de asesinar niños y de quemar niños vivos. Bildu Esquerra se preguntan qué más tiene que pasar para romper relaciones con Israel, mientras que desde el Partido Popular recuerdan que esta decisión no ha pasado por el Congreso y con cierto tufo dicen a electoralismo. Esteban González Pons. No hay una mayoría a favor de este reconocimiento en estos momentos, ni en el Congreso ni en el Senado. Pero el Gobierno actúa lo mismo, sin consultar y sin someter su decisión al Parlamento. De este modo, parece el Gobierno dar la razón a quienes piensan que no se hace por razones de política exterior, sino de política interior. Una decisión histórica que Aimar no termina de convencer del todo ni a los socios por insuficiente ni a la oposición por el supuesto beneficio que tiene para Hamás. Josué, gracias. A vosotros. A pesar de que Sánchez ha insistido en que este movimiento no va contra Israel, al que ha definido como pueblo amigo, y a pesar de que ha insistido también en que si lo de hoy va contra alguien es precisamente contra Hamás. Refleja nuestro rechazo frontal, rotundo, a Hamás, que está en contra de la solución de los dos estados. El PP habla de antisemitas en el gobierno. Lo ha dicho el senador José Antonio Monago. La decisión de reconocer el Estado palestino en este momento es más perjudicial para los palestinos que beneficiosa, ya que fortalece a Hamás. Es una deshonra que le felicite Hamás. Usan Palestina de señuelo para desviar la atención de los casos de corrupción que afectan al gobierno, al PSOE, al entorno de Sánchez. Y esto perjudica al pueblo palestino y polariza a los españoles. Y dicen ustedes que no son antisemitas, ustedes parecen que son antisemitas y cada día más. Y cada día más. Le ha contestado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Señoría, veo que el Partido Popular no solo sale del consenso de la Unión Europea sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, sino que abraza abiertamente las tesis de los miembros más radicales del gobierno Netanyahu. No ser mejor político por ser peor persona y traer aquí bulos y mentiras hacia el presidente del gobierno, el gobierno de España y el pueblo español que quiere el reconocimiento de Palestina. Decía antes Álvarez que el PP abraza las tesis de los miembros más radicales del gobierno de Netanyahu. Uno de esos miembros es el ministro de Exteriores, Israel Katz, que hoy ha acusado a Pedro Sánchez de ser cómplice de incitación al genocidio del pueblo judío y de crímenes de guerra. En un tuit, además, ha publicado un montaje con las fotos de Yolanda Díaz, el líder de Hamás en Gaza, y el líder iraní Ali Khamenei. El tuit termina, por cierto, citando a Núñez Feijóo. Álvarez promete una respuesta firme. Soy muy consciente que mi colega israelí lleva muchos días con provocaciones, con bulos deleznables en redes sociales. ¿Habrá respuesta? ¿Será firme? ¿Será coordinada? ¿Será serena? Y será cuando nosotros decidamos, no cuando otros quieren cambiar la conversación. Lo que ha evitado Álvarez es usar el término genocidio, que sí pronunció el fin de semana la ministra de Defensa, Margarita Robles, y que hoy ha utilizado también la vicepresidenta Teresa Rivera, candidata del PSOE a las europeas. Esa es una calificación que corresponde hacer a los tribunales, al Tribunal Penal Internacional, a la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que lo que estamos viendo es terrible. Y obviamente, más allá de lo que pueda ser la calificación desde un punto de vista técnico por parte de los tribunales, creo que es algo muy parecido a lo que entendemos en términos comunes algunas personas, y desde luego a título personal así lo entiendo yo, como genocidio. Donde la alegría es inequívoca por el paso dado por España, Irlanda y Noruega es en Palestina, en Cisjordania. Allí en Belén, hablando con los palestinos, ha estado María Rodríguez Abalde. En Cisjordania reciben con agradecimiento la noticia que da la vuelta al mundo y que todos tienen en la boca. Thank you a lot. España, the best. Unas gracias acompañadas de algo de esperanza para que otros se sumen a esta iniciativa, porque entienden, según Abu, por ahí vendrá la solución. Necesitamos más países que reconozcan los derechos de Palestina.
Ya hemos sufrido más de 100 años desde que Inglaterra vino. Es bueno y me siento bien. Necesitamos más países que entiendan que hay gente inocente viviendo en esta tierra llamada Palestina. En una tienda de deportes están colgando la camiseta de la selección española en sustitución de la de Messi. Aunque hoy y mañana todo seguirá igual, Mohamed, el dueño, quiere hacerle un guiño a un país muy querido aquí en Belén. Habla con Basin, que también tiene un banderín español rescatado de un viaje a Málaga hace años. Si tenemos gente honesta que ayuda a otra gente y que haga estas cosas, es muy bueno. Esta es la manera de conseguir la paz. Nadie habla de Irlanda o Noruega, pero si mencionas España aparecen las sonrisas, al menos durante este 28 de mayo que ya estará registrado en las enciclopedias, al menos virtuales, y también en la memoria en acto de quizás un posible Estado palestino en potencia. Y así me lo confirma Abu antes de cruzar el muro y volver a Israel. Muchas gracias, España. Arriba españoles, arriba Baletán. Gracias. Y el diario The Guardian ha desvelado hoy un ejemplo claro de cómo Israel lleva años presionando y amenazando a cualquiera que se atreva a investigar sus crímenes en Palestina. El jefe del Mossad, el servicio secreto israelí, amenazó a la fiscal de la Corte Penal Internacional para que no siguiera adelante con una investigación sobre este asunto abierta en 2018. Se reunió con ella entre 2019 y 2021 3 veces. Y llegó a decirle en uno de esos encuentros: no querrás meterte en cosas que puedan comprometer tu seguridad o la de tu familia. Pablo Morán. Esa es la amenaza que las fuentes citadas por The Guardian atribuyen a Yossi Cohen, ex jefe del Mossad, que se involucró personalmente y lideró esta campaña de intimidación cuando esta fiscal, Fatou Bensouda, decidió investigar los crímenes de guerra en los territorios ocupados. That war crimes have been or are being committed in the West Bank. Así lo denunciaba en 2019, pero el acoso y derribo del Mossad ya había comenzado por entonces. La información del diario británico asegura que la guerra sucia contra la corte empezó hace ya una década y recibió el visto bueno de altos niveles del gobierno, temerosos de que esa investigación terminara con el procesamiento de personal militar israelí o de algunos de sus colonos. Cohen, por entonces, era mano derecha de Netanyahu. Las fuentes citadas por The Guardian hablan de tácticas despreciables contra la fiscal, que acecharon incluso a su familia y grabaron en secreto a su marido en un intento de desacreditar a la letrada. La información describe encerronas que Cohen llegó a tramar para forzar encuentros con la fiscal en los que desplegar sus amenazas. Finalmente, tanto esfuerzo fue en balde porque el sucesor de Bensouda acaba de solicitar órdenes de arresto para Netanyahu y su ministro de Defensa. Hora 25. Aimar Bretos. En mitad de una campaña electoral que les estaba viniendo de cara, el PP ha encontrado su filón político en el hecho de que al levantarse el secreto de sumario de la investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente, se haya confirmado que el juez se llevaba refiriendo a ella desde abril como investigada, a pesar de que no la ha citado a declarar como investigada. El PP está criticando durísimamente al presidente Sánchez por ello. Esto es lo que hoy sabemos todos, pero esto es lo que ya el día 24 sabía perfectamente Pedro Sánchez y lo ocultó a todos los españoles. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, le acaba de contestar Óscar Puente, ministro de Transportes. Eso es una chorrada, con perdón. O sea, en el momento en el que una denuncia se presenta contra una persona, si esa denuncia es admitida, la persona denunciada es investigada. O sea, es que están descubriendo la pólvora los del Partido Popular. ¿Cree usted es una tontería absoluta? Con perdón. Lo que ha hecho el PP esta tarde es sembrar la duda sobre hasta qué punto la Guardia Civil y su unidad central operativa, la OCU, han actuado de forma independiente al elaborar el informe en el que la Guardia Civil deja claro que no hay indicios de que Begoña Gómez cometiera delito alguno. Haremos además que se conozca si ha habido algún tipo de presión sobre la UCO para la realización de ese informe y si ha habido algún tipo de presión para esa filtración. Pachi López. La realidad es que hay una investigación, un informe de la UCO, es decir, de la Guardia Civil, posterior a este sumario, en la que desmonta punto por punto todas las falsedades sobre las que se basa la acusación de esa pseudo-organización ultraderechista Manos Limpias, a la que luego se suma Vox, y al Partido Popular le ha faltado tiempo para venir aquí y para echar por tierra el trabajo de la Guardia Civil, de la UCO, que lo ha puesto en cuestión incluso. Por cierto, hablando de la UCO, esa unidad de la Guardia Civil, poco sospechosa de nada,
está estrechando el cerco sobre el exministro José Luis Ábalos. Sostiene que la adjudicación del contrato de material sanitario a la empresa bajo sospecha fue decidida desde altos niveles del Ministerio de Transportes, pese a las dudas de los funcionarios. De hecho, uno de los responsables de la contratación llegó a escribir: después de esto nos vamos a gestionar el cártel de Cali. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. Informe que recopila los correos remitidos por los responsables de la contratación que revelan que la empresa Soluciones de Gestión conocía 3 días antes de la adjudicación que iba a obtener la contrata y que la decisión partió de las altas instancias del Ministerio. En este sentido, subraya el papel del asesor de Ábalos, Koldo García, y que la adjudicación se produjo a pesar de las dudas de los funcionarios de Puertos del Estado que tras la compra por 24 millones escribieron: espero no acabar con una losa de hormigón en el fondo del Manzanares. Después de esto nos vamos a gestionar el cártel de Cali, le contestó el secretario general de Puertos. La UCO también destaca que Koldo informó a Ábalos de las publicaciones de algunos medios que cuestionaban la adjudicación, pero no para que investigase la supuesta irregularidad, sino para defenderse de las críticas. El informe, Aimar, también deja en mal lugar al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, quien según la UCO mintió al afirmar que no tuvo que ver con los contratos. Le delatan los correos intervenidos. Primera voz pública en el PP que reivindica abiertamente los acuerdos con Vox, después de que Feijóo haya empezado a despreciarlos, a pesar de que gobiernan juntos en media España, en 5 comunidades autónomas y en una sexta gracias a un acuerdo parlamentario. Uno de los presidentes autonómicos que gobierna gracias a un pacto con Vox, el valenciano Carlos Mazón, acaba de decir esto en un acto de la COPE. Pero yo me siento muy orgulloso de todo el Consell. Y no solamente hablo de los consellers del PP, hablo también de todo el Consell. Solemos estar absolutamente de acuerdo siempre. Luego hay matices y luego hay cuestiones, ¿no? Y decidimos poner en marcha un gobierno que de repente estaba bajando impuestos, de repente estaba eliminando la policía lingüística. Me siento muy orgulloso de haber puesto en marcha cambio, ¿no? Si alguno se avergüenza, pues es su problema. Me siento muy orgulloso. Si alguno se avergüenza, es su problema. Clarísimo Mazón, que choca frontalmente con la estrategia que ha puesto en marcha el líder de su partido, Mariela Rubio. Sí, y es que las palabras de Mazón en el fondo representan el malestar de algunos territorios donde el PP gobierna con Vox, después de que Feijóo haya situado a los de Abascal en el grupo de la extrema derecha antieuropeísta con la que no se debe pactar en Bruselas. Para más INRI, hoy se ha cumplido justo un año desde las últimas elecciones autonómicas que dieron luz verde a gobiernos del PP y Vox en Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia. Y precisamente por el gobierno con Vox en Murcia preguntaban hoy al presidente autonómico López Miras. Hay un gobierno fiable, un gobierno basado en el diálogo, que es un gobierno que funciona, un gobierno estable en la región de Murcia. Que Génova haya querido hablar de Vox como un partido intocable a nivel europeo, aunque implique una enorme contradicción, revela que la Dirección Nacional ha decidido ir con uñas y dientes a por Abascal en esta campaña, así que las espadas entre ambos grupos están en alto. A la portavoz de Vox, Pepa Millán, le contestaba así Miguel Tellado. Nosotros creemos que el Partido Popular tiene un serio problema de incoherencia y que el enemigo no es Vox. Y hay más obsesión por parte de Vox contra el PP que contra Pedro Sánchez. El PP Aimar necesita una victoria incontestable sobre el PSOE en las europeas y según los cálculos populares, Sánchez se está comiendo a los grupos más pequeños de la izquierda, como a Sumar, por lo que ellos creen deben hacer lo mismo con Vox si no quieren arriesgar una amplia victoria sobre los socialistas. Sobre pactar con la extrema derecha o no, es muy relevante el aviso a navegantes que lanza hoy Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea, del PP europeo, advierte a su propia familia política de los riesgos de acercarse a los ultras. Dice: veo un giro hacia la derecha dentro del Partido Popular Europeo y estoy luchando contra ello. Isabel Villar. Sí, lo dice en una entrevista en un diario de su país, de Luxemburgo, después de que su sucesora, Ursula von der Leyen, se haya abierto a pactos con Meloni, igual que ha hecho Feijóo aquí en España. Dice Juncker que cualquiera que se apoye demasiado en la derecha corre el riesgo de caerse por la ventana. Sobre Meloni admite que está adoptando una línea bastante proeuropea, pero dice también hay que tener en cuenta lo que decían antes de llegar al poder y también la visión de la humanidad que representan. Esto no puede descartarse de plano y asegura que si los partidos tradicionales empiezan a hablar como los populistas de la derecha, las fronteras entre los partidos populares establecidos y la extrema derecha se difuminarán. El Papa Francisco pide perdón por haber dicho que en los seminarios ya hay mucho mariconeo. Según el Vaticano, el Papa no tenía intención de ofender. No tenía intención de expresarse en términos homófobos. Corresponsal Joan Solés. El Papa utilizó una palabra peor que la traducida al castellano. Dijo frociaggine, tan vulgar que ni siquiera la admite la Academia de la Lengua Italiana. Variación de frocho, expresión despectiva equivalente a homosexual pederasta,
pasivo. La colosal metedura de pata del pontífice es utilizada ahora por los ultraconservadores de la Iglesia como una evidencia más que Francisco no está en condiciones de seguir al frente del pontificado. Sin embargo, que Francisco reitere la prohibición del acceso de los homosexuales a los seminarios, como impuso Benedicto XVI hace 20 años, no deja de ser un guiño del Papa que satisface a los ultraconservadores de la jerarquía eclesiástica. La mirada de Vidal Folk. España no está sola, son 145 países, 145. Con Irlanda y Noruega, España se añade al conjunto de los 142 miembros de la ONU que ya reconocían a Palestina, más de 3/4 partes de sus socios. ¿Por qué entonces es noticia el gesto español? ¿Por qué es tan relevante? Porque es el primero de los grandes europeos occidentales que certifica, con todas sus consecuencias, la vigencia del principio de los dos estados, Israel y Palestina. La España democrática es, pues, también amiga del pueblo judío. Reconocer a su Estado fue una de las principales tareas que aprobó tras la dictadura. Las dictaduras fascistas o parafascistas no lo hacían. Hacían exactamente lo contrario. Asesinaban a los ciudadanos de ese origen en los hornos crematorios de los campos de concentración. Defender a Israel no equivale a aplaudir a su gobierno cuando está acusado de cometer genocidio por bombardear sistemáticamente la Franja de Gaza. El gobierno de Netanyahu se confunde al acusar a Pedro Sánchez de incitación al genocidio. Se debió equivocar al mirarse al espejo y cambiar el nombre. Es Netanyahu el investigado en el Tribunal Penal Internacional por intentar aniquilar al pueblo palestino. Son Netanyahu y sus cómplices los acusados por crímenes de guerra ante el Tribunal de La Haya. El gobierno de España es un gobierno pacífico. El que bombardea a una población indefensa no es él, sino el israelí, el mismo que asistió al acto de la Internacional Negra en Madrid, con Abascal, Milei, Le Pen y otros de parecido signo. Conviene recordarlo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.